decía Miguel Ríos en los conciertos famosos de la Chana de los años 80, gracias por estar aquí. Cuando uno se pone a trabajar hace 4 meses para organizar un ciclo como este, y uno ve que en la primera actividad hay este público que sabe de salud mental y sabe de democracia, uno, en este caso, me siento muy contento y emocionado. Doy las gracias, por tanto, al Ateneo de Granada, a su junta directiva, por dar cabida a este tipo de actividades. Son unas actividades que al tocar el tema de la salud mental y al tocar el tema de la democracia, uno lo primero que tiene que ponerse es a pensar que tiene que ver un asunto que aparentemente es privado con un asunto que es público. Y sin embargo, la tesis que mantengo, al par que la mantienen mis colegas de Italia, de Bélgica, de Inglaterra, de América Latina, el hecho de que se pueda hablar de aquello que a uno le hace sufrir tiene que ver con la dosis de democracia que una sociedad se puede permitir. Estando como está en este momento amenazada, tenemos que preocuparnos, los que trabajamos, los que padecemos la salud mental, con la posibilidad de seguir hablando de lo que nos pasa. He dado las gracias al Ateneo, he dado las gracias a su junta directiva, decirles que este va a ser el primer envite, que va a haber un segundo envite el día 10 sobre qué entendemos hoy por salud mental, que no es lo mismo que hace 40 años y que, al igual que en otros aspectos de la vida común, está en cambio, en proceso de cambio. Pero inmediatamente después, en el mes de abril, vamos a abordar un tema delicado, el tema de la baja laboral. Ya es un tema delicado porque efectivamente en este momento hay quejas y hay polémica y bueno, allí donde hay quejas, polémica, interés, allí está el Ateneo, como un lugar en el que efectivamente se puede hablar, aunque se tengan opiniones distintas. Y también hablaremos de esta cosa tan juvenil, que no era de mi época, pero ahora parece que el terapeuta es la inteligencia artificial. Se habla con el ChatGPT, con la inteligencia artificial, y a partir de ahí vienen consejos de orden terapéutico. Bueno, vamos a ver efectivamente todo el asunto del uso de la inteligencia, porque de ahí depende un montón de cosas. Pero bueno, esto es como la presentación del ciclo. Y para la presentación del ciclo, en su momento, hablé con un médico humanista. Es decir, hablé con Indalecio Sánchez Montesino, al que tengo a mi izquierda y al que le agradezco personalmente que esté aquí esta tarde, porque es el actual delegado territorial de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Pero fíjense que lo he presentado como un médico humanista, porque lo mismo que él ha estado investigando sobre los chavales que ahora vamos a escuchar, yo también estoy investigando y cuando le he preguntado a los de mi generación que lo conocen, porque han estudiado medicina con él, me dicen que ya era un médico humanista cuando era estudiante. Y eso, ser hoy día un médico humanista es un valor, porque efectivamente ahí la medicina hemos avanzado un montón en cuestiones técnicas, efectivamente, pero hay cursos de humanización de la asistencia, es decir, son cosas que efectivamente no están suficientemente claras.
Entonces le agradezco mucho que esté aquí para inaugurar este ciclo. Lo mantendré informado por si alguna otra vez quisiera venir, pero me parece importante que el delegado que lleva la gestión de la salud efectivamente esté hoy aquí para inaugurar el ciclo. Así que, con su permiso, y dándole de nuevo las gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde, le voy a pasar la palabra para que inaugure oficialmente con lo que él considera. Bueno, Jesús, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Y voy a empezar por el final. Si me preguntan si yo soy un médico humanista, primero no sabría lo que soy. No sería capaz de poder pensar y definir directamente lo que soy. Tampoco al que tengo al lado ni al que tengo enfrente. Lo que sí tengo claro es que amo la vida. Y amo a todos los que son vivientes y supervivientes. Porque no es fácil el estar hoy en este mundo tan complejo, iba a decir complicado, pero no digo tan complejo, porque es complejo. Es complejo. Lo que uno ve fácil, el otro ve difícil. Lo que yo veo fácil hoy, mañana lo veo difícil, y al revés. Por tanto, ya es complejo en sí mismo. Pero eso también, por su complejidad, me hace ver la realidad de la vida. Yo suelo decir, y no es una cita que debería hacer un profesor de universidad, pero suelo hacer una cita que cuando es en términos académicos piensan que hablan de Aristóteles o que hablan de Hipócrates, etc. Y no. Hablo de un cantante español, que tiene una historia fantástica, que se llama Alejandro Sanz. Cuando pongo la cita, todo el mundo se queda ahí, pero este señor viene de la universidad, es profesor de la universidad, pues sí, ¿por qué no? Un día en el coche, esto que va siempre con música, con la radio puesta, pues anuncia una canción de Alejandro Sanz y tiene por título Cuando nadie me ve. Y esta cosa que uno va en el coche y va a decir mal lo suyo, no le he pedido la cuenta, pero ya me pareció llamativa cuando nadie me ve. Es decir, cuando uno es real, cuando está consigo mismo, cuando no tiene que aparentar absolutamente nada, cuando es... Sí, para que sí. Ahora, ¿no? Sí. Cuando nadie me ve es cuando en principio, igual Alejandro Sanz no dijo nada y no tenía esa idea de transmitir que yo estoy, pero a mí me lo produjo en ese momento. Y hay un momento de la canción que dice que ¿por qué es tan difícil vivir? Tan solo es eso, vivir. Y es verdad, ¿por qué complicamos tanto? ¿Por qué hacemos tan complejo lo que debería ser sencillo? Jesús comentaba algún aspecto del momento en el que estamos hoy, ¿no? Eso me da pie a que cuando Jesús vino a hablar conmigo y yo dije, no sé qué hago, oye, yo estoy encantado en lo que puede inaugurar como delegado de salud, pero debe tener un contenido, debe tener una razón de ser, y no me veo en esa razón de ser, y más con un título tan aparentemente distante. Luego, cuando lo piensa, al final lo que habla, por eso hablaba de la vida en sí misma, porque habla de la vida, pero le dice a Jesús en el despacho, digo, Jesús, va a ser un fracaso porque yo no sé de salud mental, lo que aprendí en su momento, no soy especialista en salud mental, tengo que estar en la preocupación, en la ocupación por el cargo que tengo, por supuesto que sí, pero no soy especialista en salud mental y no soy especialista en democracia, no lo soy. Y he vivido todos los pasos incluso de la democracia, de la transición, y lo he vivido además en el ambiente universitario. Pero no soy una persona que esté adecuada para poder presentar esta jornada. Luego lo he estado pensando, porque luego siempre uno encuentra ese nexo. Claro, cuando pienso en la salud mental, ¿dónde me lleva? Pues no me lleva a la salud mental que yo estudié cuando en medicina estaba la asignatura de psiquiatría, de psicología. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Estamos hablando de... A veces la palabra es difícil de utilizar. Un profesor mío de psiquiatría que hablaba de equilibrio. Hoy en día sería el equilibrio del bienestar.
Entendido el bienestar como entender que uno está bien, no con el bienestar de que tengo muchas cosas para, como hoy en día, cuando le preguntaba alguna vez a algún estudiante que iba a hacer o que le presentábamos las carreras sanitarias, yo siempre preguntaba, ¿y vosotros qué pretendéis ahora que vais a hacer la carrera universitaria? Y me decía, yo quiero ser feliz. Y yo decía, yo también. El problema es que cada uno tiene un camino para poder, no hay camino de ser feliz, son diferentes caminos donde uno tiene que tener esa disposición. Claro, el romper el equilibrio, que no es el estar desequilibrado, sino romper el equilibrio de ese bienestar en múltiples facetas, hoy en día es una situación de normalidad. Uno rompe ese equilibrio y lo rompe porque cambia de estado de ánimo, en el pensamiento, en el comportamiento. Lo cambia, lo varía y por tanto, ¿qué ocurre? Está en un proceso de salud mental, es un proceso... Y luego cuando me preguntaba, también en esa disposición en la democracia, si a mí me preguntaran, yo no sabría qué decir hoy en día, ¿verdad? No lo sabría, porque siempre pensé que la democracia tenía tres características fundamentales. Una primera es el valor, la riqueza de la diversidad. Yo creo que estaba siempre dentro de lo que era la propia definición. La diversidad es una riqueza. También el respeto a la representatividad. Uno respeta que hay personas que representan a otros, que no solo es la persona en sí, sino que tiene el valor importantísimo de que representa a otras personas, a otros seres humanos. Dos características fundamentales. Y la tercera para mí siempre fue la libertad. Pero cuando veo la libertad en la propia democracia, en la propia convivencia, esa libertad lleva un signo que es un 8 tumbado, es un 8 en horizontal, que es el infinito. Cuando uno se plantea el infinito, y detrás del infinito, ¿qué hay? Pues más infinito. Y detrás del más infinito, pues más infinito. No terminaría nunca, no somos capaces de corresponderlo. Es decir, que siempre vi la libertad sin límite, pero tiene el límite del infinito del otro y el otro de mi infinito. En conjunto, esa era la democracia que yo veía y hoy no soy capaz de poder verla como tal. Si eso se une a la salud mental, pues sí me parece interesante, no ya por el sufrimiento que uno puede padecer en un sentido o en otro, tanto en la parte de la democracia y lo que significa para la propia vida. Jesús ya ha hecho una pequeña entrada de conexión y estoy seguro que estas jornadas van a permitir también conectarla, sino para poder desarrollar y entender lo que es hoy en día la salud mental. Y en esa salud mental, desde el punto de vista que no puedo rechazar en absoluto ni eludir como delegado de salud, no solo nos preocupa, sino que nos ocupa. Es cierto que hoy en día el sistema sanitario, desde hace mucho tiempo, necesita una adaptación a la situación real social de las personas. Y no se ha adaptado en el tiempo. Al no adaptarse en el tiempo, pues es como el mantenimiento de una casa. Si uno no lo mantiene diariamente, lo va cambiando, uno lo va ajustando, al final se encuentra que tiene una cantidad ingente de situaciones para poder arreglar, solucionar, cambiar, modificar. Pues esto pasa así. Para poder seguir con el cambio de la propia sociedad a la realidad, nosotros necesitamos nuevos modelos, nuevas herramientas, nuevos medios, nueva disposición y ir adaptándonos a todo lo que hay hoy. Cuando uno habla de la inteligencia artificial, pues yo creo que no solamente es un reto, es una oportunidad magnífica, pero tenemos que conducirla, tenemos que reconducirla, tenemos que saber aprovecharla. No vale todo en la parte de la inteligencia artificial. Y bueno, yo decir de esta parte porque estoy aquí, pero sí que, y termino con ello, sí que me hace, realmente me produce, me hace ilusión estar con vosotros aquí, ver el Ateneo lleno. Lo decía Jesús al principio, pero sobre todo me emociona. Y me emociona porque creo que merece la pena lo que vais a hacer vosotros a continuación, lo que hace Jesús al programar toda esta serie de jornadas. Yo participo aquí muy poquito, pero quiero pensar que algo participo. Quiero llevarme parte de toda esta ilusión, proyección, hacia ir hacia adelante. Yo lo que invito es que no nos quedemos atrancados atrás, que no nos quedemos encorsetados
y pensemos lo que yo decía antes de libertad. La riqueza de la diversidad es riqueza, hoy no se entiende, pero es riqueza en la diversidad. Lo importante que es la representatividad, el respeto a esa representatividad, porque al final uno representa a alguien, por tanto, está tomando prestada su cara, su cuerpo, su pensamiento, lo está tomando prestado, importantísimo, y luego tener la libertad. Pero ¿qué necesitamos para todo este cambio que vamos proyectando? Yo presto también en esto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos creer en nosotros mismos. Necesitamos caminar juntos. Necesitamos no solamente dar la mano, aquí tengo mi mano, no solamente que tenga mi mano, coge la mano. Coge tú la del otro, el otro que coja la tuya. Necesitamos caminar juntos. Necesitamos, como decía Alejandro Sanz, entender que la vida, ¿por qué la complicamos tanto? Si tan solo es eso, vivir. Enhorabuena a todos, desde luego, me voy a quedar todo lo que pueda para poder aprender, lo decíamos en la puerta, aquí venimos a aprender, venimos a compartir, pero venimos también a llenarnos de esa energía, de esa alegría para seguir adelante, con dificultades, con momentos en los cuales necesitamos del otro, sí, pero siempre caminando adelante y siempre de la mano del que tenemos pues más al lado. Muchísimas gracias. Bueno, vamos al tema. ¿Qué mejor empezar un ciclo que quiere hacer un recorrido por los temas que hay en común entre la salud mental y la democracia, dándole la palabra a dos jóvenes? Dándole la palabra, en este caso, a tres jóvenes. Porque además, Beatriz López García, que tengo a mi izquierda, es trabajadora social y agente de apoyo mutuo de SAPAME, Salud para la Mente, está ahí en la Gran Vía, casi enfrente del antiguo gobierno civil, actual subdelegación del gobierno. Darle la palabra a Nieves Puellos, autora de este libro que está aquí, La niña que dejó de tachar o comer sin tachar querer. Y hay una composición poética en el título. Pero también darle de nuevo la bienvenida a Daniel Campos, autor de Unidad de Agudo. ¿Qué mejor empezar hablando de salud mental en conversación, porque no hay una mesa redonda, no se trata, usted tiene 10 minutos, 20 minutos, no, es una conversación, porque Bea tiene muchas preguntas que hacer, pero yo también, porque además he tenido, iba a decir el placer, es que no ha sido un placer, es que ha sido muy emocionante leer vuestros libros, es que habláis de la verdad. Habláis de lo real, insoportable que tiene la vida. Y lo habláis además con metáforas. Y eso siempre apunta a la vida. Y que me he emocionado leyendo las dos cosas que he leído, ¿vale? Entonces, Bea va a tener preguntas, yo voy a tener preguntas, pero como estamos en un Ateneo, el público siempre tendrá tiempo para hacer preguntas, comentarios, todo aquello que ustedes tengan a bien, o bien a los que estamos en la mesa, o bien comentar cualquier aspecto que se nos haya quedado efectivamente en el tintero. Así que les voy a pasar la palabra a Bea, que tiene preguntas, pero que yo le pedí que primero nos explicara qué es SAPAME, porque efectivamente ahí está en el cartel, algunos de ustedes lo conocen,
pero muchos de ustedes no saben qué es Salud para la Mente como asociación, ¿vale? Entonces es importante que lo sepamos porque, y con esto termino la introducción, todo esto la culpa la tiene una conversación con Luis Sáez, catedrático de filosofía. Cuando me dice, mira Jesús, aquí tengo un grupo de investigación donde hay gente, chavales y chavalas que están haciendo los cursos de doctorado, que están haciendo investigaciones y que no saben nada de la salud mental de la ciudad. Digo, pues, Luis, lo que tenemos que hacer es que estos chavales conozcan la salud mental de la ciudad, los recursos, los diferentes servicios que hay y que efectivamente tengan contacto con la salud mental. Es decir, que esto empieza desde hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es que el Ateneo está cumpliendo con su función histórica, ahora que estamos con el centenario del Ateneo. Hace 100 años se fundaron los Ateneos por influjo de la Ilustración, porque era la época en la que había un 70% de gente que no sabía ni leer ni escribir. Hace 100 años. Hoy día, la gente sabemos leer y escribir, pero somos analfabetos de lo común. Es decir, todo aquello que es común ha pasado a ser privatizado. Y desde ese punto de vista, me parece que una de las funciones del Ateneo es poder efectivamente organizar este tipo de actos de presentación de los libros. Aquí se presentan libros todas las semanas, pero en este caso se trata de dos experiencias que, en cuanto oigamos a los autores, verán ustedes que son verdaderas. Cuando usted quiera, señorita. ¿Se escucha? Pues buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias. Gracias, Jesús, por, efectivamente, como has dicho antes, hace 4 meses, cuando esto estaba empezando a construirse, por venir a Sapame, sentarte conmigo, presentarte, que podíamos hablar de todo esto y por contar con la asociación Sapame, en la cual estoy aquí sentada representándola. Y bueno, muchas gracias a Sapame, porque es una asociación que lleva 20 años en la ciudad de Granada, en la cual yo llevo solamente 2. Gracias a María aquí presente, que fue la que me abrió las puertas, perdona por señalarte, pero me apetecía como agradecer también a que gracias a Sapame yo pueda estar aquí y gracias por contar con el movimiento, como se conoce, en primera persona, que es el movimiento el cual impulsamos las propias personas, como se dice en Sapame, usuarias de los servicios de salud mental. Somos las que gestionamos la asociación, la junta directiva, asamblea y demás, como que la organización y la gestión parte del propio colectivo. Y es un movimiento que precisamente valora eso, ¿no? El sentido de pertenencia desde un espacio seguro y entre iguales. Y bueno, sin enrollarme mucho, pues eso que es una asociación que lleva 20 años en Granada y que se basa en el apoyo mutuo y la perspectiva de la recuperación en salud mental. Y hacemos muchísimos talleres, actividades, por la mañana, por la tarde, de lunes a viernes, senderismo los sábados, y que efectivamente estamos en la calle Almona del Boquerón, enfrente de la subdelegación del gobierno, y que nos encantaría que paséis a conocernos y tenemos las puertas abiertas. Y bueno, recogiendo un poco las 2 cosillas que me han gustado de la presentación y también por lanzar esas preguntas que van a ir surgiendo más, pero para empezar, has dicho, sí, creo que ha sido Jesús como que ha puesto en valor la parte de expresar, ¿no? El sufrimiento. Yo eso lo relaciono con nuestra asociación, con Sapame, como que al ser desde el propio colectivo, pues se ofrece como un espacio seguro en el cual poder expresar lo que nos pasa sin estigma, sin prejuicio. Y bueno, pues una parte que me gusta mucho, que lo habéis expresado. No he tenido el placer de leer todavía los libros, pero bueno, como que habéis expresado vuestras situaciones de sufrimiento psicosocial en forma de libro, utilizando ese canal, perdón. Y bueno, un poco me gustaría como que si podríais hablar de esa parte de expresar el sufrimiento, diferentes formas que hay, y en este caso por la que habéis utilizado. Y por otro lado, Indalecio ha hablado del apoyo, ¿no? De la importancia del que está al lado, de coger la mano, de tender la mano. Bueno, yo diría que esa es la bandera de Sapame, el apoyo mutuo, como el poder apoyarnos entre iguales. No sé si ¿cómo se diría esto?
emprender un proyecto como escribir un libro, si habéis contado con apoyo, si lo habéis podido, no sé, qué apoyos son necesarios para, pues no sé, si a mí me interesa, o sea, quien esté aquí, nos puede servir, ¿no?, también como herramienta de expresión de ese sufrimiento, de qué apoyos son necesarios o de qué apoyo os habéis podido nutrir de esa forma y por ejemplo yo os cedo la palabra. Pues mejor que Sí. Bueno, pues decir muchas gracias por la pregunta y en primer lugar pues permitidme que salude a alguna gente que está aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado de nuevo. Hace ya algunos meses que estuvimos aquí, quedamos que cuando estuviese el libro íbamos a estar físicamente de nuevo aquí en el Ateneo como un sitio de referencia en Granada y supera mucho también a la frontera de la propia ciudad, incluso a la provincia. Y efectivamente, la primera vez que estoy presentando el libro lo estoy haciendo aquí. Es decir, cumplí con mi palabra. Lo haré en Linares el día 25 de febrero y después ya tengo algunas diputaciones y algunas universidades que me han invitado, pero el primer sitio en el que presento el libro está aquí en la mesa con Nieves. Te he visto en la tele, te he visto también. Estoy encantado de estar contigo, la verdad que es muy agradable. He leído algo de lo que has hecho y creo que merece la pena. Estás también aquí con Antonio González, él es mi psiquiatra. Antonio me echó una mano cuando esa pregunta que hacía, a la que te voy a tratar de contestar después, ese sufrimiento y esa oscuridad me ocupaba todo, cuando yo todo es todo. Me acompañó en aquel primer día también mi hermano José, que anda por ahí también, recuerda la peonza y recuerda la farola, ¿no? Y aquellos 3 puntos que había que unir de una manera difícil y que yo no conseguía hacerlo de ninguna manera. Y me acompaña también una persona que quiero citar, que es Silvia. Silvia es la presidenta de la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica. Me dijo que iba a estar aquí, estoy encantado de que esté aquí conmigo, Silvia. Hemos compartido muchas cosas y también sufrimiento, y por eso estoy encantado de que esté aquí. Y ha dicho nuestro delegado Ignacio también una cosa que creo que es importante. Cuando ha hecho la reflexión sobre la jornada, sobre la democracia, Ignacio, yo he sido parlamentario andaluz, conozco a Jesús, conozco a Catalina, conozco también he sido por el Partido Socialista, conozco también a los anteriores consejeros de salud y consejeras de salud o sanidad, como se han venido llamando en diferentes momentos. Y esto lo quiero entroncar con la parte de democracia y también con la parte de sufrimiento. Porque yo estoy diagnosticado como trastorno bipolar, tipo B, que es lo que ponía allí en aquel diagnóstico. Eso es solamente un conjunto de palabras que hay en un diagnóstico, pero que también te estigmatiza. Ahora después hablaré de esa estigmatización que hay en ese diagnóstico. La realidad es que yo he estado 2 veces ingresado en la unidad de agudo, en mi caso en la unidad de agudo de Úbeda. En la provincia de Jaén hay una unidad de agudo en Úbeda y otra en Jaén, una está en la planta 4 y otra en la planta 7. Los que somos usuarios de la unidad de agudos dicen hasta la 4, hasta la 7, ¿no? Ya forma parte de una jerga característica de ese tipo de trastorno. Pero en mi caso el sufrimiento real y tangible llegó a través de 2 fases de depresión profunda, lo que se viene a llamar una depresión mayor. En ambas depresiones yo estuve con ideas suicidas y fruto de la idea suicida pues tuve 2 casos. Uno de 21 días, que no se lo recomiendo a nadie, y otro de 9 días, que tampoco se lo recomiendo a nadie. Ese espacio existe porque es necesario que exista la sanidad pública, existe para darnos una ayuda y para salvarnos en un momento en el que cada uno de nosotros, cuando digo cada uno de nosotros, también de cada uno de vosotros y vosotros, porque nadie está exento de paso mañana estar allí haciendo una visitilla a la unidad. Pero a la pregunta concreta de qué es el sufrimiento. Bueno, pues en mi caso el sufrimiento era un sabor metálico, era una oscuridad total, era una soledad absoluta, en la que incluso estando al lado de tu familia, estando al lado de tu madre, estando al lado de mi mujer o estando al lado de mi hijo, pues esa soledad no era comparable a nada que lo que yo he vivido antes. Y en esa soledad pues empiezan a surgir dentro de una espiral de ideas, pues ideas que no son muy positivas, de hecho son ideas negativas. Y en esa soledad, en mi caso, creo que en el caso de muchas personas también ha sido así, pues surge la idea de una ventana que es el suicidio. Puede llegar al suicidio de muchas formas. La ideación de un suicidio yo creo que la hemos tenido todos los que estamos aquí, pero entre la ideación y la ideación tangible de lo que es un suicidio, pues hay algunos pasos que creo que son importantes. Después, si os parece, pongo un audio sobre eso. Y el caso es que yo tengo también un legado, una mochila que me acompaña. En mi
caso, pues mi padre también se suicidó. Entonces ese sufrimiento venía acompañado de que yo sé que si hay una serie de problemas, pues hay una puerta que se llama suicidio y que acaba con los problemas. Estoy viendo a mi amigo Lolo que ha venido del Camping Don Castro, quiero agradecerle que esté aquí, Lolo. Muchas gracias por haber venido. Y en mi caso, pues ese legado existía. Claro, cuando tú tienes el legado abierto del suicidio, el sufrimiento es real. Yo no quiero decir que sea mucho más real, porque el sufrimiento de cualquier persona es real. Pero en mi caso, pues era muy real. Mucho tanto como que yo pues, había ya ideado todo lo que iba a hacer, hice una nota de despedida y un hermano mío, somos 8 hermanos, pues hermano pequeño, preguntándome llegó a indagar lo que estaba pasando y lo averiguó y hizo ir, ¿no? Me llevó a la unidad. Y estuve en Santiago de 21 días y después pues, estuve otros 9 y unos años. Acabo ya con la pregunta que has hecho para no quitarle tiempo a Nieves. Has preguntado también por los apoyos que hemos tenido para hacer el libro y después si queréis entrar a ti. Bueno, pues el libro existe, ojalá no hubiese existido nunca, ¿no? Estuviese yo aquí, estaría más divertido, yo estaría aquí otra persona hablando y yo estaría allí en Linares pasando la tarde. Pero el libro existe pues, porque yo he tenido ese caso. Dentro de la terapia que yo atravesé, que yo experimenté con Antonio y con una psicóloga de Linares, que se llama Lourdes Aguilera, pues estaba el escribir cómo me estaba sintiendo y expresarlo de la manera más coherente, como yo lo estaba sintiendo. Algunos psiquiatras eso le llaman exposición, otros le llaman reconversión de ideas. Hay muchas fórmulas de llamarle a eso dentro de las teorías psiquiátricas. El caso es que yo empecé a hacerlo. Y ya que lo hacía, pues traté de hacerlo bien. Pero el objetivo no era hacer un libro. Nunca tuve como objeto hacer un libro. Lo que pasa es que, luego lo explicaré un poco más en detenimiento, porque no quiero darle ya tiempo a Nieves. En mi segunda depresión yo estuve 2 años. ¿vale? Y en esos 2 años tuve tiempo pues, para escribir muchos relatos. Y el libro pues, es un conjunto de relatos, cuentecillos, de cómo fui, de cómo estuve en aquella oscuridad y cómo fui. Y entre los apoyos que yo he tenido, pues fundamentalmente he tenido a Antonio, que me animó a publicarlo, he tenido a mi psicóloga, he tenido a mi expareja, he tenido a mi familia, he tenido a personas incluso que me han intentado ayudar económicamente, y solo hice una propuesta, lo voy a decir, para que me la financiase una caja, la obra social de una caja. Y me dijo el tío que no era el momento. Y ahora, porque el libro está funcionando muy bien, ¿no? Tengo que decirlo, está funcionando muy bien. Ha sido, el libro me ha vendido en Linares durante las Navidades, en las redes, toda la gente me ha sacado en el mundo, ¿no? Una cosa divertida, ¿no? Después, si queréis comprarlo, por ahí van a poner unos cuantos libros por si queréis comprarlo. El caso es que ha funcionado muy bien, ¿no? Y el de la caja se arrepiente. Pero el día 25 digo yo que no me lo financio con su nombre y con el nombre de la caja, allí en Linares. Ya le paso la palabra a él. Muchas gracias. Cuando a mí me hablan de sufrimiento, la verdad no sabría cómo explicarlo porque es algo que me ha acompañado durante muchísimos años y siendo muy jovencita. Que tengo 19 años, que tampoco es que ahora tenga mucho más, pero bueno, yo con 14 años me diagnosticaron anorexia nerviosa y ansiedad depresiva y yo estuve ingresada 2 años, o sea que si 21 días no recomiendo 2 años. Bueno, gracias a esos 2 años estoy aquí. Para mí esos 2 años han sido años donde se me ha acompañado muchísimo el sufrimiento en muchas perspectivas de mi vida, porque al final en los trastornos de la conducta alimentaria, además de estar muy poco visibilizados y muy mal apoyados por la sanidad pública, porque yo tenía que tener 16 años para poder ingresar en lo público y no tenía 16 años. Y los tratamientos que se dan son bastante poco efectivos porque son enfermedades muy complejas. Además, es un trastorno que te ocupa tantísimos ámbitos de tu vida y yo perdí muchísimo tiempo, muchas cosas que no podía tener, vivencias que tienes con 15 años y que sin embargo pues la he vivido con sufrimiento, y aunque para mí esa palabra pues ya no forma parte de mi vida de la misma forma que lo hacía antes, pues sí que sigue apareciendo en momentos, porque el día de hoy sigo estando en terapia y sigo pues no tanto luchando, porque es verdad que ya no tengo esas conductas y a día de hoy pues considero que tengo una relación con mi cuerpo y con la comida bastante buena.
sí que estoy recuperando los ámbitos de mi vida que pierdes al estar ingresado durante tantísimo tiempo, y eso sí que me cuesta y sigo sufriendo por ello a día de hoy. El libro yo tampoco lo escribí con el objetivo de hacer un libro. Como allí pasaba tantísimas horas, porque yo estaba de 8:30 de la mañana a 10:30 de la noche, estudiaba porque yo estaba en cuarto de la ESO, me he sacado también bachillerato estando ingresar, solo nos dejaban por la tarde estudiar, y por la mañana pues teníamos las actividades terapéuticas. Y Javi, que es uno de los pedagogos que trabaja allí, y a día de hoy sigo teniendo contacto y es una de las personas que más quiero, pues hacemos la escritura terapéutica. Para mí eso era horrible, porque cuando estás intentando evadir tus sentimientos son tan horribles, y los pensamientos que tienes con esta enfermedad, pues el suicidio sigue siendo una palabra bastante resonada en tu cabeza, y estamos hablando que los TCA son la enfermedad mental con más tasa de suicidio. Entonces era bastante común y no te gustaba hablar de sentimiento, y cuando este hombre nos iba a escribir era como, no me lo puedo creer. Yo escribía pues por obligación, porque era lo que me tocaba y era lo que tenía que hacer. Pero es verdad que empecé a cogerle algo de gusto. Cuando pasas pues tantas horas allí, no tienes teléfono, no estás con tus amigos, pues empiezas a encontrar en la escritura una especie de refugio, una forma de decir, pues, como no puedo hablar de lo que se me pasa en la cabeza todo el rato, pues lo escribo y ya está. Y me acuerdo uno de los poemas que tengo, que fue cuando empecé a tomar los batidos para subir de peso, porque yo llegué a una desnutrición muy severa, o sea, yo estaba andando por la calle y a mí se me podía parar el corazón en cualquier momento. Entonces yo obviamente tenía que subir de peso. Y yo me acuerdo que la primera vez que me tomé esos batidos, yo salí del comedor y lo primero que hice fue escribir un poema. Pues yo empecé pues, a escribir como refugio para expresar lo que sentía, e incluso después de mi alta, porque al final cuando sales no sales con una vida perfecta, sino tienes que darte cuenta de que has pasado años ingresar y que el mundo no ha parado, sino que ha avanzado y tú tienes que ponerte al nivel de los demás. Y al final cuando yo salí con 17 años, como que ha pasado aquí, porque la gente ya no tiene la misma edad que antes. Entonces eso también pues a día de hoy sigo estando y sigo escribiendo. Y el año pasado, cuando hice un año de mi alta, un amigo me dijo, oye, ¿por qué no publicas tus poemas? Y yo dije, pues voy a probar. Y una editorial que los publica gratis, pues yo se lo envié, de hecho no se lo dije ni a mis padres, se lo dije como 2 semanas después, oye, echa una editorial a ver si me lo cojo. Y me lo acabaron aceptando y yo estaba flipando. Lo saqué en julio, pero es verdad que con la cosa del verano pues lo acabé presentando en septiembre en Armilla, que es el pueblo donde vivo. Y bueno, lo de que me hayan visto en la tele, eso que no me lo creo ni yo a veces. En noviembre salí en La Revuelta. Yo fui a Madrid y dije, yo le voy a dar mi libro a Broncano, yo voy a salir en la bañera, estaba muy convencida. Y al final acabé consiguiéndolo. Y a partir de ahí es verdad que he tenido muchísimas entrevistas y muchísimas cosas que yo para mí estoy flipando porque, no sé, tengo 19 años y para mí buscar mi nombre en internet y aparecer me cuesta bastante. Y además soy estudiante de psicología, que eso es algo que también me gusta porque de ese sufrimiento que he pasado, pues creo que puedo ayudar a otras personas desde mi dolor y desde mi experiencia y decir, yo sé que es difícil, pero al final se acaba saliendo. Bueno, vamos a entrar en materia. Ya ven ustedes que efectivamente se trata de 2 relatos, 2 maneras de escribir sobre el sufrimiento que suena a verdad, de la humana, de la buena. Pero entremos en materia, ¿no? Nieves, en esta misma sala y en todos los 34 ateneos que hay en Andalucía, se presentan libros de poemas, se presentan novelas, se presentan relatos, se presentan ensayos, se hacen conferencias sobre los agujeros negros del espacio de nuestro Centro Superior de Investigaciones Científicas, se hacen conferencias sobre el que nos salvó la Alhambra, sobre Leopoldo Torres Balbás.
tú ya eras poeta antes de enfermar. Porque si no, no hubiera sido posible escribir estas verdades con 18 años. Es decir, la terapia te permitió, esa obligación de escribir, te permitió tirar de un filón que ya existía en ti, el filón de la metáfora y de la metonimia, porque la poesía es justamente eso. Pero hay otra cosa también muy importante que te tengo una pregunta, tengo muchas preguntas. Una cuestión muy importante cuando se sufre de una anorexia es que hay algo de la imagen corporal que se distorsiona, hay algo del riesgo vital que no se ve, y hay un trastorno del lenguaje, es decir, que no tenéis palabras para decir lo que os pasa. Desde tu infancia, y es la posibilidad de utilizar el lenguaje para mostrar lo insoportable del sufrimiento. Pero lo que quiero que me responda es algo que está en la entrevista que hiciste en El País y que está en la página 58 de tu libro. Cuando dices, hay cosas que el trastorno de la conducta alimentaria no me podrá quitar. Eso lo va a tener que explicar. Bueno, Y después... ¿Qué pone maestro? Bueno, aparte que después, como todos los libros de poemas en el Ateneo, vas a tener que elegir un poema para decírnoslo, ¿no? Cantarlo. Vale. ¿Qué es lo que no te puede quitar el TC? Vale, voy a poner un poco el contexto. El poema es sobre cumplidos que... Bueno, una persona que no está en mi vida, pero bueno. Es cuando empecé a tener como mis primeras interacciones románticas. Y mi amiga se ríe, porque ¿sabes la historia? Entonces yo empecé a bajar de peso y empecé a tener las conductas de enfermedad porque yo tenía un grupo de amigas, si podemos llamarlas así, que hacían mucho hincapié en que mi personalidad era mala. O sea, yo siempre soy una persona que le encanta leer, pintar, tema artístico, y nunca le prestaba mucha atención al tema de redes sociales, de chicos, no sé, 12, 13 años no era mi objetivo, ¿no? Y entonces, además por mi físico se me machacaba muchísimo. O sea, yo era chica que esos pantalones no me quedaban bien con mi cuerpo, por mi altura no le gustaba a nadie, tenía que dejar comer mis cosas. Y entonces yo dije, si yo como persona no le gusto a nadie, entonces tengo que cambiar mi físico para poder gustarle a alguien. Y cuando yo empecé a tener estas primeras interacciones románticas, me di cuenta de que a pesar de que seguía teniendo mis inseguridades, a pesar de que seguía sintiéndome mal con mi cuerpo, me di cuenta de que esas interacciones no me le iba a poder quitar la enfermedad, que alguien iba a poder fijarse en mí y me iba a ver más allá de lo que la enfermedad me había convertido, y que ya por su día no está, me iba a poder ver detrás de toda esa inseguridad y iba a poder ser capaz de apreciar todo aquello por lo que a mí se me había castigado. Entonces, el TCA siempre me ha mentido sobre que nunca le iba a poder gustar a nadie, ni que nadie se iba a poder fijar en mí, ni en esas pequeñas cosas que yo había odiado. Y entonces, esas cosas que ahora ya sí me gusta, alguien vio en mí y ahora ya sí me gustan, la enfermedad no me la ha podido quitar. Entonces, un poco eso. Pero es magnífico. Dani, hay en tu libro algo admirable, entre otras cosas, hay muchas cosas admirables, pero tengo la sensación de que la enfermedad te aísla de los demás, te aísla del mundo, te aísla de la vida, y que recuperarte de una enfermedad, en eso pasa igual que cuando nos operan de la cadera o cuando tenemos una operación jodida de algo
que efectivamente estaba un tiempo en el hospital, ¿no? Y que parece que al volver a casa recuperamos de nuevo el contacto con el mundo. Pero hay algo específico en lo que tiene que ver con lo psiquiátrico, con lo psicológico, con lo mental, que es que esa separación con respecto a los demás es radical. Lo digo por la cuestión de la soledad a la que habéis referido todo. Entonces, esa separación con los demás, que parece que justamente recuperarse de una enfermedad es volver a tener contacto con los demás. Pues yo creo que sí, yo creo que lo habrán experimentado Nieves, que lo habrán experimentado muchas de las personas que están aquí. En mi caso particular, si lo representamos gráficamente, pues tú tienes estrés, tienes ansiedad, tienes depresión, ¿no? Pero es que de la ansiedad a la depresión hay media hora. De hecho, hay uno de los relatos en el que yo lo digo porque en mi caso particular sucedió así, que yo sentí casi como físicamente hacía clic y me rendía o entraba en esa soledad, en esa oscuridad. Y cuando eso sucedió, yo tenía solo la experiencia de una depresión cercana, que era la de mi padre, y no pensé que ese malestar, aunque mi padre lo había visto durante años, ni a mí me iba a ocupar tanto espacio, tanto tiempo y tanta soledad. Tanto es así que yo estuve en la terapia durante 2 años, yo acabé, pues, Antonio lo sabe, pues, en un sofá durante 1 año y medio. Perdí la higiene, perdí la gana absoluta de hacer cualquier cosa, perdí la alimentación, yo leo mucho, una de las cosas que hago, mi hermano se ríe todos los días, ¿no? Porque hay 2 días al año en el que no se publica El País, que es el 1 de enero y el 5 y el 6 de enero, y entonces me manda un mensaje que tienes que estar nervioso porque no has cogido El País, ¿no? Bueno, yo soy suscriptor y además soy del club de lectores, de dirección de los lectores, entonces se ríen de mí porque lo hacía todos los días. Pues eso lo dejé de hacerlo, ¿no? Entonces, yo llegué a un punto de soledad en la que durante semanas, con la única persona con la que yo tenía relación era con mi madre, con mi hijo esporádicamente, con mi mujer esporádicamente, mi hermano me ayudaba un poco, y desde esa soledad que duró cerca de 2 años, lo he dicho muy bien Nieves, yo abro un día de pronto la puerta, ¿no? Y me encuentro solo, con todos mis miedos, en un mundo que es un mundo nuevo. Y es un mundo nuevo porque el Mercadona lo han cambiado de sitio, porque han hecho un edificio nuevo, le han cerrado el Corte Inglés, lo han llevado a otro lado, han abierto el Nevada, que no existía, han cerrado todas las tiendas del centro de Granada, y vas paseando y la ciudad es diferente, y de pronto te encuentras con uno y dices, no, sé que se murió, y somos tu padre, y te encuentras un mundo nuevo en el que no conoces absolutamente nada, ¿no? Y de pronto los miedos con los que tú has tenido que luchar con ellos para salir de la depresión, existen unos nuevos miedos que son cómo me enfrento yo a esta nueva realidad. Por ejemplo, en el caso de Nieves, ella ha hablado de sus primeras relaciones románticas afectivas, ¿no? Pues yo tuve que reconstruir mis relaciones sexuales afectivas, porque yo estuve 2 años, pues sí, ¿no? No es una broma, ¿no? Es una realidad que tiene que ver tanto con la medicación como que tiene que ver con la idea. Y esa parte del bienestar personal, pues también tienes que desarrollar. Pero es que yo recuerdo el primer día que fui a comprar de nuevo El País, que no me atrevía a llegar al kiosco. Di un par de vueltas por la plaza antes de llegar al kiosco para ver a Tomás, que era el que me daba todos los días el periódico durante años, ¿no? Y claro, Tomás cuando me vio, pues era una cara de asombro, de alegría y también de susto, ¿no? De cómo tenía que reaccionar conmigo. Pues eso lo tuve que trasladar a empezar a hacer la compra yo solo, a empezar a tener de nuevo actividad social. Tened en cuenta, el delegado lo sabe, ¿no? Que se dedica a la política, está en múltiples actos como estamos ahora mismo. Pues yo estaba hablando allí del Parlamento, el Parlamento es grande, es pequeño, pero cuando tú hablas allí del estrado, pues parece el Santiago Bernabéu lleno de gente, ¿no? O sea, que he tenido que superar miedo a hablar en público en diferentes momentos. Pero, de nuevo, tenía que enfrentarme a hablar en público. Esto que estoy haciendo ahora mismo es una parte de mi terapia continua de volver a recuperar mi creencia en mí, mi bienestar y también mi seguridad a la hora de transmitir mi idea. En eso, Jesús, en esa soledad, pues poco a poco, lo dice la carátula de atrás del libro, ¿no? Dice, creí en mí porque me hicieron creer en mí. ¿Cómo se hace eso? Pues eso se hace desde diferentes perspectivas, desde diferentes materias y ciencias. Pues se hizo desde la psiquiatría con Antonio en una terapia, desde la psicología con
con la psicóloga en una terapia. Supongo que también es real, la meditación ayudó a estabilizarme y a darme la fuerza que en otro contexto no encontraba, pero también en una terapia que se trabajó, en mi caso, sistémica, pues participaron mis hermanos, participaron mis padres, mi madre, participaron mi hijo, participó Laura, mi mujer, participaron mis amigos, y poco a poco, con mucha dificultad, porque tengo que decirlo así, con mucho miedo por mi parte, pues fui de nuevo ampliando el círculo. Y me tocó, pues, tener como una reconstrucción, desde cero hasta, bueno, no sé, hasta 1000, o hasta 5000, hasta donde esté ahora, pero quiero decir, desde cero a volver a ser yo. Le has hecho una pregunta que me parece muy interesante a Nieves, ¿no? Esa de tú eras antes de poeta, antes, seguro que tenía ese tronco, ¿no? Esa materia, ¿no? En la que estaba, y seguro que en mi voz también existía algo de sensibilidad con respecto a las cosas que yo hablo en el libro, que fui descubriendo en mí mismo y en otras personas que estaban en la unidad conmigo. Pero creo que esa reconstrucción desde el cero hasta la construcción de, no una nueva personalidad, pero sí una personalidad diferente a la que tenía antes de iniciar el proceso, pues fue un proceso sistémico en el que muchas personas me acompañaron. Fijaros, fíjense que el título de la mesa es Del sufrimiento a la letra, y parece que vamos del sufrimiento a las letras, pero eso tiene otra lectura, que es la letra del sufrimiento. Y la letra del sufrimiento es muy difícil de plasmar por escrito. Y eso es un meritazo que tenéis los dos. Porque estamos acostumbrados, desde Kraepelin en 1850, a que efectivamente los que sufrimos de la mente, los que sufrimos en materia de salud mental, a veces nos da por escribir. Pero es que las cosas que escribimos habitualmente son especies de casos clínicos relatados por el propio paciente. Aquí no estamos hablando de un caso clínico. Aquí lo que estamos hablando es de la humanidad, de dos escritores. Es por eso que en el cartel no viene en ningún momento la palabra paciente. Viene autor y autora. ¿Por qué lo planteo así? Porque la letra del sufrimiento, repito, es mi opinión, pero quiero escuchar la vuestra también, es muy difícil de plasmar por escrito, independientemente de la patología que tenga, independientemente del tipo de sufrimiento, porque ahí el tipo de sufrimiento nos da completamente igual, son etiquetas que hay que poner porque utilizamos la CIE-10 o utilizamos el DSM-5, me da igual, porque el sufrimiento, la letra del sufrimiento es siempre muy particular, muy original, muy singular de cada persona. A mí me gustaría decir una cosilla, como que respecto a esto me ha llamado mucho la atención en ambos relatos que habéis dicho que fue un momento, Dani, que no sabía que venía de la zona de Jaén, yo también conozco la cuarta planta de San Juan de la Cruz, también soy de allí, y bueno, ya has dicho que justo en el momento más depresivo, más oscuro, más de más aislamiento fue cuando empezaste a escribir. E igual Nieves como que también fue en un momento de gran sufrimiento, cuando, o sea, yo en mi caso, por ejemplo, no me parece admirable, y como que lo pensaba a veces, justo lo que decía Jesús, de un relato de un caso clínico, ¿no? Pues venga, pues la primera vez me pasó esto, la segunda y no soy capaz, o sea, no me parece súper admirable y no sé por si os apetece decir algo al respecto, y bueno, creo que Sí, mira, Beatriz y Jesús, me ha gustado mucho la pregunta, ¿no? La habíamos preparado antes, no lo sabéis, pero por eso voy a hacer intervención. Yo, por ejemplo, que soy un gran lector, ¿no? A Oliver Sacks lo había leído y me parece una psiquiatría muy romántica, ¿no? Como cuenta las historias, ¿no? Y nunca pensé yo que iba a escribir yo algo parecido, ¿no? a un relato de Oliver Sacks, pero la realidad es que a mí me tocó experimentar momentos como ese. Voy a intentar condensar lo que quiero decir en una anécdota que dio lugar al primer relato que yo escribí, y yo voy a poner el primer relato, ¿vale? Yo estaba allí en la unidad de agudo, en la planta cuarta de Úbeda, y estaba con una depresión mayor. Uno de los miedos más potentes, por decirlo de alguna manera, que yo tenía, es que cuando yo era pequeño iba de vacaciones a un camping. En el camping, en una parcela, había un hombre que estaba sentado, pues, así, ¿no? Hacía pañoletas, ¿no? Y entonces yo pregunté que qué le pasaba al hombre y me dijeron que se había tocado una pastilla y se había quedado así. Eso me dijeron.
en la prehistoria de mi vida, tendría 4 o 5 años. Bueno, pues 30 y pico años después, yo estoy en la unidad de agudo y me viene esa idea, ¿no? Dentro de esa idea depresiva a mí me viene que si yo me tomo la medicación me voy a quedar así. Y entonces, claro, ¿cómo viene la idea? La idea viene, pues ya lo sabéis vosotros, ¿no? Vamos por aquí, nos podemos desplazar o no desplazar, pero que tenga una idea no es nada malo en sí mismo, ¿no? Ahora, ¿qué haces tú con la idea? Pues ya sí que puedes construirla una fase de sufrimiento o no. En mi caso, la construimos de sufrimiento. Entonces, yo hablé con la psiquiatra de allí, se lo conté y dijo, no pasa nada, mira, tú cuando tengas algo de ansiedad aquí, más allá de la que tú consideres normal, puedes pedir en el alprazolam, te lo vamos a dar, no hay ningún problema y lo consumes, te lo quedas tranquilo y no va a suceder nada. Bueno, cuando yo llegué allí, le pregunté a la psiquiatra otra cosa, le dije, mira, aquí la gente que yo estoy viendo, a mí es muy rara. No había estado nunca allí, claro, me encontraba la gente de una forma muy rara. Y me dijo, pues, y le digo, ¿con quién puedo hablar aquí? Y me dice, pues puedes hablar con Carlos, que es tu compañero de habitación. Y yo le pregunté, con toda la bondad y transparencia que yo podía preguntarle, qué es lo que le pasa a Carlos. Y me dice, pues mira, Carlos tiene personalidad múltiple y es un niño estupendo. El muchacho se levantaba por la mañana, era de los pocos que podía tener libros allí, se ponía a leer cosas de prehistoria. Yo mi formación es como arqueólogo, aunque soy profesor ahora de filosofía y demás en el instituto, ¿no? Pero sabía en ese momento del día sabía más de prehistoria que yo, y me dejaba absolutamente sorprendido, y era un niño con 18 años. Y luego por la tarde pues, le daba por la música y se ponía sabía de música infinito, ¿no? Bueno, era un niño especial, ¿no? Y si tenía personalidad múltiple, pues podéis imaginar que a lo largo del día pues afloraban diferentes personalidades. Bueno, pues después de comer, la gente se iba a su habitación a dormir un poquito y yo tenía que hacer unos mandaras allí que había organizado Antonio y yo estaba aburrido. Total, que me viene la idea esta de que el hermano de Pepe era al que me refería luego, estaba mal el muchacho y que si no me tomaba la pastilla me iba a poner mal, me meto en la espiral y mientras me da ansiedad me pongo muy nervioso y llamo a una enfermera. Y le digo, me ha dicho Sara que cuando yo estoy tan nervioso, con tanta ansiedad, me puedo tomar una pastilla. Y me dice, sí, no hay ningún problema, tómate la pastilla. Y me coge de la mano y me lleva a una habitación que ponía farmacia, ¿no? Y entro en la habitación que ponía farmacia, y ella se va por detrás de la mesa y coge un pastillero como este y pone aquí placebo y me dice, toma. Y me da un placebo. Y entonces, claro, yo estaba fatal. Yo estaba fatal, estaba deseando morirme, pensaba que no tenía sentido nada en mi vida, había tenido acciones de suicidio y al mismo tiempo yo me pensaba a mí mismo, tío, yo soy un tío con formación, que soy un tío que ha leído mucho, que ha publicado libros, no me refiero a esto, libros de arqueología, cosas interesantes en otro sector, que soy un tío que se mueve y, tío, como he perdido yo la personalidad aquí en este ámbito de la salud mental, ¿no? Y entonces me dice, toma la pastilla, y entonces yo me pongo a llorar y digo, no, yo no quiero un placebo, y me voy llorando, ¿no? Y salgo al pasillo. Llego llorando al pasillo a la puerta de mi habitación. A lo que saben de toros, eso es en un toro cobarde, la querencia, que no sé de toros, pero lo he aprendido a ver más esto, ¿no? Se va a la puerta de Toriles porque allí es donde se encuentra un poco protegido. Pues yo me fui a la puerta de mi habitación. Ahí me puse de hecho un novillo a seguir. Fue el único sitio que encontré de protección. Y Carlos, que es como se llamaba este muchacho, digo se llamaba porque ya no se llama, vino por el pasillo, se acercó y me dijo, Daniel, lo único que puedo hacer es darte un abrazo. Y el tío me dio un abrazo. Y fijaos, en la unidad de agudos, que es el sitio, el infierno, para los que lo conocen, más craso que podéis conocer en el mundo, la propia administración delegado me dio un placebo y el tío más pirado del mundo, que era un muchacho de Torre con 6 personalidades, encontró la emoción para darme una placebo. Y eso fue uno de los momentos cumbres en mi etapa allí. Pero a raíz de ese momento, y ya voy a acabar con esto en esta intervención, si os parece, pues yo escribí ese relato. En ese momento fue cuando yo pensé que yo tenía que escribir ese relato. Y este es el primer relato que yo escribí. Ahora os digo de quién era. Despidiendo a mi depresión. A las 11:25 vi como todos mis compañeros se acercaban a la ventana. Examinaban cada uno de los coches que entraban en el parking del hospital. Casi todos salían de allí sin encontrar aparcamiento. Yo me acerqué a la ventana. El nerviosismo se volvió insoportable. Me siento extraño diciéndolo así.
El nerviosismo se había vuelto insoportable. Volví a llorar. Intentaba ver entre las personas que entraban al hospital a Laura, pero no lo conseguí. Muchas veces antes me había sentido triste y solo, pero en aquellos días la tristeza y la soledad se habían hecho tan fuertes que me sentía derrotado. Me quería morir. Ahora creo que quien no ha estado en esa oscuridad no entiende bien lo que significa la soledad y la tristeza. Lo importante no es cómo había llegado hasta allí. Lo importante es cómo el miedo había ocupado todo. Al principio fue el estrés y la ansiedad. Luego, todo fue miedo. Miedo a denunciar la verdad, miedo a que me amenazaran, miedo a que la amenaza se hiciera real, miedo a que le hicieran daño a Laura o a Silvio, o que me lo hicieran a mí. El miedo te atenaza e impide que pienses. El miedo se hace contigo y te arrastra a la depresión. Busqué ayuda en Laura, hice terapia. Mi miedo aumentaba. Y un día empecé a pensar en la muerte. A la muerte podía llegar de muchas formas, pero el pensamiento de la muerte me quitó el hambre. Perdí mucho peso. La depresión, el miedo, la muerte. Pensé en suicidarme. Pensé en la nota que dejaría, dónde la dejaría, dónde lo haría. Pensé que no merecía la pena seguir sufriendo como lo hacía. Lloraba, no comía, no me levantaba de la cama y hasta el apoyo de Laura y de mi familia me hacía sentir más solo, más inválido. Me hablaron de fe. Fe en la terapia, fe en la medicina, fe en la paciencia. Yo no creía y la depresión me hacía sentir más y más solo. Fue entonces cuando llegué al hospital. Lourdes me había hablado del legado. El legado que me había dejado mi padre y que me hacía ver en el suicidio una salida. Me pidió que pensase si yo quería dejar ese legado a mi hijo. Y fue entonces, en la soledad más absoluta, en la tristeza más absoluta, cuando pensé que no dejaría ese legado a mi hijo. Solo pensé en eso. Pero a esos pensamientos se encadenaron rápidamente otros pensamientos. Eran positivos. Volví a pensar en el futuro y allí estaba Laura y Silvio, pero sobre todo estaba yo. Estaba yo con ellos. De pronto me llamó la enfermera y me pidió que me vistiera para salir. Entonces supe por qué no lo había visto antes. Desde las 10:30 Laura estaba en la puerta. Cada día me esperaba en la puerta, me sostenía y me escuchaba. Muchas veces vino acompañada de mi madre, mis hermanos, de mis suegros. Hay que haber estado en ese pozo para saber cómo se lo agradezco, cómo la quiero. Continué con la terapia. Hice un auto de fe. No tenía ninguna gana y sin miedo ir a Capileira, a la Sierra de Cazorla o al Cabo de Gata. Creí que los cuentos me podían ayudar, que un reloj de arena me haría dejar atrás tantos pensamientos negativos. Mezclé todos los días jengibre con espinacas y zanahoria, limón con manzanas y mango. Anduve horas con la espalda recta. Visité Helsinki, Estocolmo, Tallinn. Creí en mí, porque me hicieron creer en mí. De pronto salí del caparazón, fui valiente, y esa valentía hizo más pequeño al miedo y más grande a mí mismo. Tenía ganas de hacer cosas, sí, de hacer cosas como volver a leer. El primer día que lo hice, tuve que esforzarme mucho para comprar el periódico, para salir a la calle yo solo. Cada uno de los pasos que daba para volver a ser el mismo suponían un gran esfuerzo, pero quería darlos, y muchos de ellos yo solo. Y el caso es que no volví a ser el mismo. El caso es que me sentí querido y amado. El caso es que lo estoy superando, pero sobre todo, el caso es que hoy soy mejor y más fuerte que ayer. Y por encima de todo, soy yo, y quiero serlo junto a Laura, y que lo seamos para Silvio.
Una poeta de Linares, y como yo sabía que igual me iba a hacer Jesús leer, pues dije que los relatos los leyese ella. Ahora os cuento por qué están los relatos leídos por ella. ¿Nos lees, por favor, un poema? Últimamente me cuesta escribir. Aquella cascada de emociones y frases desparramadas sobre el papel ha pasado a ser una simple gotera que molesta me recuerda con cada gota mi falta de inspiración. Pensé, para variar, que se puede deber a mi situación actual, y que ese malestar constante y ancestral, y que estoy logrando dejar la enfermedad. Aún lloro cuando veo mi cuerpo y me sigo tratando mal. Me consuelo pensando que es normal, que no puedo volar cuando mis alas siguen siendo de cristal, tan frágiles que con el peso de mi vida se pueden destrozar. Respiro, porque sé que es lo único que la enfermedad no me va a cuestionar. Noto mis pulmones hincharse, me imagino en un atardecer, recordándome que es solo un día y que como todo en la vida es temporal. Bien, lo prometido es deuda. Tenemos todavía tiempo para que les escuchemos a ustedes. Vamos, adelante. Sí, yo hacer el último verso, no lo entendí, me gustaría escucharlo. ¿Se lo puedes repetir? Sí. Respiro porque sé que es lo único que la enfermedad no me va a cuestionar. Noto mis pulmones hincharse, me imagino en un atardecer, recordándome que es solo un día y que como todo en la vida es temporal. Bueno, yo soy Silvia, no la Dani, soy presidenta de la Republicana UCA y memorialista, y nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, yo quería plantear varias cosas. Uno es que estábamos hablando de salud mental y democracia, y uno de los termómetros de la desigualdad para mí actualmente más importantes es la salud mental. Esa es la experiencia que yo he tenido con mi hijo y conmigo misma. Cuando yo llevé a mi hijo, porque efectivamente estaba con una depresión, a servicios sociales, lo primero que me dijeron es que tenían cosas muy importantes y que había cosas muy importantes. Y que entonces yo les dije, mirad, yo solo quiero que lo veáis. Si no le pasa nada, le das una patada en el culo y yo me lo llevo a casa. Pero si no, bueno, tal fue así la cosa, que al día siguiente ya lo estaban metiendo en un tratamiento. Pero claro, ahí ya hay un problema. En servicios sociales hay una psicóloga, lo pasan a otro sitio. Además, lo pasaron con un diagnóstico que era equivocado. Pero bueno, esto está la mandando. Pero luego estamos nosotros, que somos los padres, que estamos viviendo una situación que no conocemos, que no sabemos cómo controlar, que no entendemos, que no sabemos cómo tratar y que necesitamos también tratamiento. Porque derivado de ese problema que tiene nuestro hijo, nosotros también tenemos un problema. Yo le quería preguntar a Dani, cuando yo lo conocí, no solamente era un excepcional político, una excepcional persona, y además ahora mismo es un faro, porque estás convertido, perdonad que me emocione, pero la vinculación que tengo con él, porque yo cuando empecé a leerte, primero me sorprendí y luego me emocioné, porque estás siendo capaz de transmitir a todo el mundo de una forma, ¿cómo lo diría?, sencilla, cercana, los problemas de muchísima gente que son muy difíciles de transmitir. Y entonces mucha gente, pues, te estamos siguiendo y te estamos agarrando porque estamos viendo que eres capaz de contar cosas que a lo mejor nosotros no hemos sido capaces de contar. Y nos ayuda a todos, o sea, a los que lo hemos padecido, a los que lo han padecido y a los que también hemos sostenido a personas que
que han tenido esa enfermedad. Entonces, tú como es político, ¿tú qué estás viendo ahora mismo? ¿Qué situación es la que estás viendo? Porque es lo que os he dicho al principio. O sea, es un termómetro de desigualdad. Yo en ese momento que me pilla este problema de mi hijo, yo no tenía dinero para un psicólogo. Yo quería haber conseguido sin problema porque mi familia tiene una situación económica muy buena. Y en este momento me lo puedo permitir, pero en ese momento no. ¿Qué hacemos? O sea, cuando tú llegas y te dicen, es que aquí hay muchos problemas, ¿y por qué me traes a tu hijo? Y tú sabes que tu hijo está muy mal. Eso que has contado tú, yo lo he vivido en casa. Entonces, claro, ¿cómo lo ves tú ahora? ¿Qué crees tú que se puede hacer? No, es que antes de que responda Dani, ha dicho usted algo importante y que vamos a tomar nota, porque también dedicaremos una de las sesiones de este ciclo a hablar de la familia. Porque me parece que efectivamente podemos quejarnos mucho sobre el funcionamiento de la salud, el funcionamiento de la gestión sanitaria. El propio delegado al comienzo ha sido el primero que ha dicho que es algo que es como de por vida, el estar arreglando problemas que en su momento efectivamente se nos vino una avalancha de demandas, en concreto en materia de salud mental, que ya no tenían que ver con las enfermedades mentales graves, que cuando yo empecé haciendo psicología, que hice la práctica en el antiguo psiquiátrico, 40 años después lo que tenemos efectivamente a partir del 2008 y sobre todo a partir del COVID son auténticas epidemias ansioso-depresivas que se cronifican precisamente porque no se pueden tratar solo con medicación, que también hay que hacerlo con medicación cuando hace falta, pero la gran cuestión que quiero plantear para eso, y su intervención me ha dado la idea, es, bueno, ¿y las familias qué? Las familias soportan efectivamente esa manera de sufrir, porque además es el único refugio que en muchas ocasiones existe para alojar ese sufrimiento. O sea que le agradezco porque vamos a dedicar un día a hablar de la familia. Sí, muchas gracias Jesús, me parece muy interesante lo que has comentado. Silvia, muchas gracias por tu intervención, que te da emociones hablando de mí, me emociona a mí más todavía, ¿sí? te lo agradezco mucho. Hay varias cosas, Silvia, que creo que es importante. Hablo desde la experiencia mía personal y también voy a hablar un poco de mi experiencia como profesor, ¿no? Porque tanto lo que yo veo en el aula como lo que ahora que me llaman de diferentes institutos para presentar el libro y demás, recibo de las familias y de los muchachos y las muchachas que hay en el instituto, pues me hace ver, ya vaya a tratarlo con mucha profundidad, ¿no? La inteligencia artificial, la soledad a través de la tecnología. Lo vemos todos los que estamos aquí, en nosotros mismos, lo vemos en nuestras familias, ¿no? Eso es una grave consecuencia de qué es lo que está sucediendo socialmente. Mira, Silvia, yo podría decir ahora, vamos a pegarle una caña a la Junta de Andalucía del COVID, ¿no? Y sería justo que lo hiciese, pero también sería justo que lo hiciese en otro momento, cuando también estaban gobernando los míos, ¿no? Porque también yo lo experimento, ¿no? Yo he experimentado estar en la unidad de voto en un momento y en otro momento. Pero voy a decir algo bueno de la Junta de Andalucía actual, o al menos de la Junta de Andalucía de Granada, o al menos de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía de Granada en la actualidad. Que es que aquí tenemos el delegado escuchando lo que la gente dice. Y eso no es común, ¿no? Entonces yo tengo que decirle a Indalecio que está haciendo genial por estar aquí escuchando, pero no como Indalecio, sino como delegado. Porque una cosa es Indalecio, que está aquí, que es un tío de puta madre, pero otra cosa es el delegado, que es parte de la administración. Y él está aquí como delegado, ¿no? Entonces hay intervenciones como la tuya que refrendan qué es lo que sucede en la sanidad pública. Y que creo que tiene que hacer a la administración darse un bañito de realidad y transformar qué es lo que sucede. Por ejemplo, si viviese aquí en Granada, tenéis la suerte de que los psiquiatras que hay en la sanidad pública en Granada, pues les gusta estar en Granada, que es una ciudad guay. Pero si vivís en Linares o vivís en Úbeda, los psiquiatras están deseando largarse en cuanto pueden. Entonces, ¿qué le sucede a una persona que tiene un trastorno? Porque va, ve a un psiquiatra, le cuenta su historia, le pone una medicación y le dice, ven dentro de 6 meses.
Y va a los 6 meses y hay una muchacha que es una psiquiatra, que yo no es el que vio la primera vez, le cuenta su historia desde el principio y ahora ¿qué hacemos? Y entonces le dicen, mira, además de venir al psiquiatra, que ya estamos en la medicación durante 6 meses, más otros 6 meses que te tomas una medicación diferente, vaya a ver al psicólogo. Y va y ve a un psicólogo y le cuenta de nuevo el problema que tiene esa persona. Y le dicen, ven dentro de 3 meses. Y a los 3 meses llega y hay otro psicólogo, ¿no? Entonces, eso es una realidad que tú, Silvia, lo has vivido, que lo vivís muchos de los que estáis, muchas de las que estáis aquí en Granada, pero quien lo vive en la Andalucía media o en los pueblos en los que ni siquiera hay salud mental, imaginaos, ¿no? Entonces creo que esa vuelta no es un concepto. El otro día me decía uno, claro, tú cuando hablas de salud mental no le pones un color político, porque no se lo pongo. Pero yo no me gusta decir eso, al contrario, se lo pongo. Yo quiero que se lo ponga mi expartido, pero que se lo ponga también los otros partidos que están en el gobierno ahora, todos. Es decir, que todo sea un color político en la salud mental. No que nos desgajemos de la salud mental como diciendo que es una cuestión política, al contrario. Es una cuestión política, 100%, que nos implica a toda la sociedad y a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas. Entonces, ¿qué creo que tenemos que hacer? Sí. En primer lugar, alzar la voz y en segundo lugar, demandar que la sanidad pública pues tenga el número de profesionales que permitan que eso no suceda. Porque a mí me sucedió, igual que a ti, durante un tiempo estuve en lo público y me lo pude permitir, fui por lo privado y me estuve mejor. Claro, es que el problema es, por ejemplo, mi hijo terminó el tratamiento, cuando terminas el tratamiento en lo público, no has terminado, porque tiene que haber un seguimiento. Entonces, ese seguimiento, a mí, bueno, por circunstancias, me ha pillado que lo he podido pagar. Su seguimiento y el mío. Porque yo hay veces que digo, vamos, mi chico de 17 años, pues me da ganas de tirarme por el balcón, pero entonces tengo también que yo haga. Pero claro, ese es el problema, por eso yo decía que es un termómetro de desigualdad. Si en ese momento tú no tienes suficiente dinero y tú estás viendo un ese, si no hay alguien que te diagnostique y diga, sí, este señor hay que darle tratamiento, tú estás vendido. Y a lo mejor yo, como soy una persona con recursos, no digo monetarios, sino mentales, dije, bueno, pues voy a intentar por aquí, pero es muy complicado, sea el color que sea. Si me permitís, cuando Bea ha presentado Sapame, ha dicho palabras que pesan. La ha definido de una manera que pesa, ¿no? Es decir, un sitio seguro. Y un sitio de autocuidado. Aquí tenemos un ciclo que estamos abordando precisamente el tema de los cuidados en el Ateneo. Cuando se habla de política en materia de salud mental, a mí siempre me gusta distinguir entre la política en el sentido institucional y la política como el cuidado que nos debemos unos a otros en una sociedad libre y democrática. Eso también es política. Y esa otra política, es evidente que en los últimos años estamos, como yo decía cuando he definido los Ateneos, estamos siendo incapaces de ver qué es lo común. Y en materia de salud mental, lo común es que todos los que estamos aquí tenemos síntomas. Que si pasáramos por la criba de la fiebre o del DSM-5, salíamos por la puerta con 15 diagnósticos cada uno. Entonces, si eso es así, es evidente que a nivel social, a nivel de la convivencia, algo nos está fallando en España, en Europa y en el mundo en los últimos 20 años. Algo está pasando. Porque no es normal que seamos el país que más psicofármacos consume de Europa. Y la idea de este ciclo es precisamente poder hablar de estas cosas, poder ponerle nombre a estas cosas, porque evidentemente si hay salida para una enfermedad mental, hay salida por el lado del otro. Porque para los enfermos mentales que somos todos, venga, nos metemos todos en el DSM-5, la patria es el otro. Y solo es salida por lo colectivo. Y luego ya están los casos particulares.
populares que efectivamente nos tienen que enseñar que hay algo en las dinámicas sociales que tenemos últimamente de odio, para empezar a nombrar las cosas, que es una amenaza para la democracia, para la convivencia democrática cotidiana, por poner un ejemplo. Más preguntas, por favor. Adelante. Yo, mi intervención iba un poco en la línea, y ya que estamos con el tema, bueno, yo pienso que solo hablando de sufrimiento no se puede hablar de democracia. Yo sí pienso que eso debe estar respaldado por política y debe estar respaldado por recursos, y esa colectividad no se consigue. Yo, mi perspectiva de trabajo es siempre desde los determinantes sociales que afectan a la enfermedad y sobre todo a la salud mental. Y si no conseguimos limar desigualdades, para mí es muy difícil hablar de democracia. Y bueno, yo haría incidencia en que hay que seguir peleando. Estuve viendo el sábado pasado, estuve viendo el documental que se ha estrenado, Salud nos responde. Me dio visibilidad a muchos servicios que se están desmantelando por toda Andalucía, porque claro, cada uno conoce su realidad más cercana. Pero cuando lo ves todo junto y ves el sufrimiento de la gente y lo ves todo junto, es muy doloroso, es muy doloroso. Entonces yo sí creo que tiene que estar esto respaldado de política y de recursos. Y, por cierto, tengo un taller de escritura creativa en UNCA y estoy aprendiendo muchísimo y estoy disfrutando muchísimo. Hay otra mano levantada. Adelante. Muchas gracias a la mesa por vuestra intervención y por la trayectoria que nos habéis contado y la transmisión de vuestra experiencia, ¿no? Y me uno a todo lo que se ha estado diciendo, pero es que desde hace tiempo lo que más diferencia veo yo también en el tema de la enfermedad mental es que el sufrimiento físico sí se acepta socialmente, sí se trabaja sobre ese sufrimiento físico. Ha puesto Jesús el ejemplo de una operación de cadera. Todo el mundo apoya esa operación de cadera a esa persona que tiene... Pero es que el sufrimiento mental y el sufrimiento del alma no lo quiere ver nadie. Estorba. Estorba en tu ámbito cercano y en tu ámbito medio. Y ya en el ámbito general, pues estamos viendo las demandas que estamos haciendo, ¿no? Y vosotros que lo habéis sufrido de esa manera, me imagino que habréis vivido esa diferencia de que el sufrimiento mental no se acepta. O sea, totalmente de acuerdo. O sea, la gente ve el sufrimiento mental como una debilidad, básicamente, a lo general, y yo pasando por mi trastorno más todavía. O sea, solamente te toman en serio si estás muy, muy delgada. O sea, la gente cuando piensa en un trastorno de la conducta alimentaria se basa en un cuerpo pues, al borde de desnutrición, o se imagina a la gente con bulimia, todos esos síntomas. Y la cantidad de trastornos de la conducta alimentaria, o sea, nadie piensa en los trastornos por atracón, por ejemplo. O incluso la misma anorexia, yo ya tenía anorexia antes de estar en una desnutrición severa. Y sin embargo, no te toman en serio hasta que no ven que te están muriendo físicamente. Entonces, yo sí que considero que es un problema muy grave, primero de falta de concienciación por la sociedad, y más como soy estudiante de psicología, pues todavía lo entiendo más. Y luego, pues, que la salud mental se está convirtiendo en un privilegio. O sea, yo me he podido permitir un tratamiento, pero el tratamiento que yo me he tenido que costear no se lo puede costear mucho. O sea, yo he visto a niñas que han tenido que abandonar el tratamiento por dinero. Yo no llego a poder costearme eso y el día de hoy no sé. Y eso lo puede decir mi madre, que está aquí, que como al final movemos cielo y tierra para pagarle el tratamiento a esta niña, pero... Tío, nada más que te pongan un límite de edad me parece tan
tan vergonzoso. O sea, yo he visto a niñas ingresar con 11, 12 años que se tienen que esperar hasta cumplir 16. Yo no llegaba a los 16. Entonces, el problema es la falta de concienciación sobre los problemas de salud mental, los prejuicios y los estereotipos que se tienen sobre ciertas enfermedades, porque la depresión se me conoce porque es el trastorno más común. La depresión es lo que más se diagnostica, pero el resto ¿qué? Seguimos existiendo y una persona puede pasar de una depresión a otras cosas y nunca se le llega a tomar en serio. Te dan unas pastillas o llega al hospital un ataque de ansiedad y te dan una pastilla para tu casa, pero oye, que el ataque de ansiedad no ha aparecido de la nada, es porque llevo cosas detrás que todo el mundo ignora. Entonces yo es que me cabro mucho con eso, porque es como pasa. Yo en mi caso, respecto a esta intervención, me gustaría hablar de la autoestima, ¿no? En mi propia experiencia, yo hace 14 años recibí un diagnóstico de trastorno mental grave y para mí encontrar espacios en los cuales poder empezar a verbalizar y a no sentirme pues como una mierda, la verdad, por tomar medicación cada día fue fundamental. O sea, creo que yo en mi experiencia empiezo por mí misma y en mi caso fue el taller de teatro social de la universidad, de la Facultad de Trabajo Social. Fue aquello como un primer canal de, wow, puedo hablar con gente de lo que me pasa. Y hoy en día, por suerte, conozco y formo parte de SAPAME, que esta asociación, para mí su sentido es ese, crear lo que, como remarcaba Jesús, ese espacio seguro para poder hablar de lo que nos pasa sin miedo al juicio y al estigma. Primero, poder abordar el autoestigma y luego el estigma y el gran estigma social de medios de comunicación, películas, etc. Y bueno, y de acuerdo también con todo lo que habéis dicho, y me gustaría traer, porque es que me parece muy fuerte que en Úbeda se ofrezca placebo, te dijeron a ti, a mí placebatum, por una ansiedad muy fuerte. Es que yo tenía 19 años en aquel entonces, tengo 33 ahora. Sí. Pues, qué bien, Beatriz, que ya hemos compartido experiencia. Sí. Bueno, hay una cosa que yo sé que quiero comentar también, cuando hablamos de automatización, pero también de la estigmatización que sufrimos externa, ¿no? Que a veces es muy gruesa, yo me he encontrado en una situación que tiene que ver con lo que comentaba la señora, en esta vuelta a la vida, ¿no? Que tuve, pues se me ocurrió hacer deporte. Y entonces me fui a jugar al pádel. Y hace mucho tiempo que no jugaba y me hice daño en el codo. Me hice daño y yo pensaba que me había partido el codo, ¿eh? Nunca había tenido un dolor tan grande. Me fui a urgencias y me pongo allí en la espera, me pasan primero ¿cómo se llama cuando te hacen la primera valoración? Sí. El triaje, y después ya pues, entro a la consulta. Y en la consulta me dice la médico, que en este caso era una mujer, me dice, ¿qué te ha pasado, Daniel? Y digo, pues nada, que estaba jugando al pádel, he intentado darle fuerte, no le he dado a la pelota, le he dado así como al aire, que luego me partió el codo. Y dice, cuéntamelo otra vez. Y digo, pues que estaba jugando al pádel, he hecho así fuerte, y que creo que no me partió el codo. Dice, cuéntamelo otra vez. Pues nada, que estaba jugando al pádel, y se lo conté 3 veces. Y ella dice, bueno, vale, creo que te has hecho nada más una distensión, tal, una crema, vete para tu casa. Yo no entendía lo que pasaba, pero lo entendí cuando cogí el informe. En el informe mío pone Daniel Campos López y pone enfermo bipolar así de grande, ¿verdad? Y entonces, claro que estaba estigmatizado, la misma administración me había estigmatizado. Eso me pasó, me sucedió a mí. Sí, yo no quiero entrar en polémica en absoluto, ¿no? Pero este último ejemplo sí que me hace estar aquí. Si nos descuidamos, los profesionales sanitarios son aquellos que estigmatizan a las personas, son aquellos que no son capaces de ver una depresión, son aquellos capaces de... yo estoy encantado con lo que estoy escuchando aquí, ¿no? Pero nadie comentaba antes lo del placebo, dice, si habéis fijado en la frase, y me he fijado claramente, dice, la administración me dio un placebo, ¿no? Se lo diría a la enfermera que estaba ahí, pero no la administración. Quiero decir, hay que tener cuidado por varios aspectos. Claro, ¿cuántas personas han llegado con un movimiento de pádel incómodo a la urgencia, evidentemente de verlo? ¿Y que han salido con el problema resuelto? Muchos. ¿Cuántos tienen un problema de depresión y ansiedad y han salido? Muchos. Lo digo porque yo en esta fase de mi vida como político, viniendo de la universidad,
hay uno de los aspectos que comparto siempre con todos. Si todo esto que yo me llevo es en negativo, que cuidado, que yo encantado además de que se me diga aquello que puedo mejorar. Lo que hacemos bien no me lo digan porque ya lo hacemos bien. Pero como persona necesito no caer en un problema de salud mental por un desequilibrio que me produce que todo lo que estoy escuchando de mi responsabilidad se hace mal. No. Necesito que el sustrato, en la base donde nos apoyemos los políticos, porque claro que tenemos color, por supuesto que sí, pero lo que tenemos es responsabilidad. Otra cosa es que gestionemos mal y lo hagamos mal. Y a lo mejor es lo que estamos acostumbrados, lo que vemos alrededor. En el caso de la salud mental, tú has comentado también, Jesús, comentaba antes la gran diferencia que ha habido desde la desaparición de los hospitales psiquiátricos, donde empieza a haber todo el tema de la inclusión, etcétera, etcétera, pero hay que poner los medios y los recursos para poder llevarlo a cabo, y eso no lo he encontrado yo. Y yo viví desde que era estudiante de medicina. Sin embargo, sí cuando me dicen, y voy a empezar al revés, Nieves, ¿es suficiente que haya una unidad de día y una unidad de hospitalización de trastorno de conducta alimentaria? No. Pero ¿había unidades de trastorno de conducta alimentaria, tanto unidades de día como de unidades de hospitalización? No, la hay. ¿Es suficiente? Empezar al revés. ¿Es suficiente? No. Cuando hay trastornos de salud mental infanto-juvenil, ¿dónde se ingresaba? En la unidad de agudo de mayor, de adulto. Ahora hay uno. Si tú me hablas, por ejemplo, del doctor Paco Díaz Atienza, de psiquiatra, pues yo te digo que es una maravilla. ¿Todo lo que hace lo hace bien? Pues no es que no lo haga bien, él intenta hacerlo bien. Pero aquí no estamos en una apendicitis, que tú sabes que tengo un apéndice, que me ha dado la sintomatología, que tengo una analítica, que lo intervengo un poquito el apéndice, hay una recuperación y sale. No estamos hablando de eso. Y yo lo planteaba desde el principio. Entonces, claro, lo que pienso, yo represento, por supuesto, a todos los pacientes de la comunidad para seguir mejorando, insisto. Pero represento a los profesionales sanitarios. Creo que tenemos los profesionales sanitarios magníficos. Puede haber, como todo ahí en la vida, pues tú como profesor y yo como profesor, que pues, un mal día lo tenemos, o que tenemos una deformidad a la hora de explicar, o que a lo mejor una persona viene a ti a pedirte algo como estudiante y no hemos sabido captar qué te estaba solicitando, qué te estaba pidiendo, y al cabo del tiempo entra en un remordimiento importante, ¿no? Quiero decir con esto que, claro que hay que reivindicar y hay que expresar aquello que nos hace falta, porque tenemos que crecer en esa línea. Pero necesitamos, y yo lo digo con esta parte de político que estoy ejerciendo en este último tiempo, necesitamos ese apoyo, esa mano que yo decía antes. Todos habéis contado una serie de cuestiones que decían, el placebo. El placebo no me sirvió. ¿Qué me sirvió? Que Carlos me dio un abrazo. Pues eso hay que aprenderlo. Seguramente a lo mejor esa enfermera del placebo no captó, no entendió, estaba con el cansancio de tanto trabajo, pues lo hay también. No digo que seamos comprensivos, pero sí que entendemos y le demos la magnitud a la realidad. Porque si no, yo de aquí voy a la unidad de abuelo directamente por esa ansiedad que me produce, trato cada día de darle esa solución. No es que me conforme con decir, tengo una unidad de infanto-juvenil, de salud mental infanto-juvenil, es pequeña, claro que es pequeña, porque cada vez vamos también diagnosticando más, cada vez tiene más necesidad. Pero no sirve de nada la crispación, no sirve de nada el enfrentamiento, no sirve. Tampoco sirve que yo lo diga, seguramente, y eso me entristece. Porque algo deberíamos ver a cada uno y decir, a lo mejor tiene un tipo de razón, y en vez de pensar en lo que el otro hace o deja de hacer, debo pensar en lo que yo puedo, debo hacer y hago, ¿no? Y así como vivo esta parte, lo que quiero decir, y esta es la preocupación, y lo digo sinceramente, no es propaganda política en absoluto, pero en la primera reunión que yo tuve con el presidente actual de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de todas las problemáticas que cada uno le fuimos diciendo de nuestra ciudad, que teníamos una especie de resumen de lo que estábamos haciendo, se dirigió y nos dijo, salud mental. Y lo repitió en muchas ocasiones. ¿Nos quedaremos a distancia? Pues siempre, pero tenemos que seguir. Lo explicaba yo un poco al principio porque sabía que iban por ahí también los derroteros y al final dice uno, y yo lo digo en muchas reuniones, cuando empiezan a hablar, pues esto, el placebo me lo dio, no,
Perdonadme, ¿hay un culpable? Sí, ese soy yo, el delegado de salud. Y ya nos podemos sentar, podemos hablar para ver y encontrar qué soluciones, qué propuestas le podemos dar a esto que tenemos, que es un tema realmente importante, porque hablamos de la vida, lo hemos repetido aquí en muchas ocasiones. Muchas gracias. Jesús, yo... Me gustaría matizar un poco mi intervención anterior, que decía que el sufrimiento mental, el sufrimiento del alma no se entendía igual que el sufrimiento físico. Todo eso lo quería enmarcar en el título del ciclo, ¿no? Donde pone la salud mental y la democracia que tenemos. O sea, si tenemos un problema, lo digo para no... yo no quería centrar mi intervención para que se tratara en el ámbito sanitario como tratamiento específico cuando ya tenemos diagnóstico, no. Sino en el ámbito general, en el ámbito social, en el que tenemos una salud mental que la tenemos que desarrollar y que tenemos que mejorarla y que tenemos que vivir con ella, en el ámbito social y en la democracia que tenemos. Si nosotros vemos hay un problema de obesidad, enseguida se empiezan a mover una serie de mecanismos donde empiezan los nutricionistas, los otros demás allá, y socialmente ese problema de obesidad que crea un problema físico, hasta hay una normativa legal donde se dice que los procesados se tienen que tomar menos, que los procesados no tienen que tener esto y lo otro. Y sin embargo, con la salud mental, el tratarla cuando lleguemos al problema mental, a mí me vale por muy poco. Que es genial que de esa salud mental sigamos. Lo que yo hablaba del tema del no entender el sufrimiento mental es que lo que decía Jesús, que estamos en un país donde los psicofármacos cada vez van aumentando más, es que vivimos y nos están haciendo vivir en una sociedad de odio y de miedo, y de mucho miedo, y de mucho odio. ¿Qué es lo que conlleva el odio y el miedo? Para mi gusto, el aislamiento. El aislamiento porque nos apretamos entre nosotros mismos, en nuestro grupo familiar, y ahí es donde yo me refería, ese sufrimiento mental y ese sufrimiento espiritual, para mi gusto, que no se está viendo. El de la obesidad se ve, el de la osteoporosis, no sé qué más, se ve. Pero el sufrimiento mental y el sufrimiento espiritual que estamos generando entre todos, entre el sistema que estamos teniendo, a mí se me preocupa. Y he hablado un poco del título del ciclo que no trae aquí. Allí al fondo, por favor. Bueno, yo no quería ir hoy de aquí porque soy social del apellido y cuando dijo que Jesús coordinaba, hoy es una maravilla que me ha encantado. Soy trabajadora social, pero lo digo por agradecimiento a Beatriz por su valentía, a Nieves, a Daniel, bueno, a agradeceroslo, porque bueno, yo estudié psicología, fue un profesor magnífico, Jerónimo Barranco, aprendí mucho con él. Pero agradezco este tema, yo como ha sido muy extenso y una maravilla, como habéis expresado, que habéis comunicado vuestra valentía, vuestra sensibilidad, yo creo que muchas veces se llega a todo eso que os ha pasado, porque un poco empáticamente, bueno, por lo menos yo me veo reflejada en etapas de mi vida que he pasado de verme con mucha autoestima, a veces en el paro, con baja autoestima y caer en una depresión. Es decir, hay ahí una etapa de aislamiento donde la sociedad es verdad que si se está mucho conmigo, yo estoy metida en muchas asociaciones y un egoísmo positivo porque recibo mucho. Ayer estuve con un grupo de personas saharaui en la explanada, no es para hacer una publicidad política, compartiendo música, compartiendo comida. Yo me sentía tan feliz. Yo he estudiado en universidades laborales donde hacía cola, donde... Entonces eso me lleva a mí a ser una niña que yo de pequeña era, creo que era aplicada y me gustaba la escuela, pero había mucho sufrimiento. Y cuento esto porque hoy me he levantado muy triste de una niña que al parecer se ha suicidado, creo que viene a cuento, igual me he salido del tema, porque estáis hablando del sufrimiento. Cuando uno es pequeño y en la escuela hay bullying, se llama bullying, antes te decían cosas, estaba asustada. Era una niña que era lista, yo no sé por qué la maestra, me iba a levantar, te decía, venga, tú que eres muy lista, coge una palmita y pégala a la gente. Mira, que yo me he traumatizado porque tengo que ver con eso. Porque yo soy de la escuela franquista.
necesitaba decir esto porque hoy yo he llorado cuando una niña que no tenía por qué pasar en el siglo XXI ha muerto, se ha suicidado de sufrimiento, pensamos, ¿no? Ha sido eso, ¿no? Por lo menos los medios de comunicación. Y ha pasado en Jaén no hace mucho. A mí me preocupa, pero me preocupa que ya desde la infancia, en el siglo XXI, con todos los adelantos que tenemos, que esa chiquilla, ¿cómo tiene que haberse sentido, de verdad, para que haga eso? Yo me sobrecogía. Bueno, es que lo quería resaltar porque fijaros qué sociedad se está creando para que llegue a pasar eso. Entonces, agradezco a todas las personas que trabajan por mejorar la sociedad, por luchar contra todas esas cosas. Y algún día me acercaré a la asociación a conocer y gracias, de verdad. ¿Usted quería hablar? Sí, simplemente tomo lo que tú dijiste al principio, que el arte de escribir ya lo lleváis dentro. Pero no solo el arte de escribir. Me he dado cuenta, porque yo soy director de cine, estudié en la Unión Soviética, pasé por unos momentos agudos, pero no encerrado, sino el hecho de vivir en un país que no sabe el idioma, que mucho frío, y eso fue una experiencia muy positiva. Pero lo que me ha llamado mucho la atención, ya estoy acostumbrado, que te está escuchando a ti, y estaba viendo 1 millón de cine maravilloso. Cuando tú decías que saliste 2 años encerrado como si fuera de la cárcel o como lo puede poner cualquier personaje, y tenía que enfrentarte con la vida, todo ha cambiado, y eso es lo que quiero que vosotros también habléis. Tú me has dicho el miedo de encontrarme con tu amigo Alfredo, el kiosquero. El miedo tuyo, y lo que tú dijiste muy bien, lo has definido, principio de sorpresa, luego lo dijiste también en otra palabra, y no sabía cómo conectar contigo. Ese está muerto, un fantasma, una aparición ahí. No, lo que quiero decirte, y lo digo en serio, y de hecho muchas veces yo he pensado encerrarme en un centro de salud, porque es lo que ha dicho el otro chico con 10 personalidades. Y he leído mucho a Becker, algún día os enseñaré la película, y no sé si de Becker tenía los mismos problemas. Becker, el autor, porque viene de familia artista, de pintor y tal. Y creo que no sé dónde he leído que en esa época se consumía mucho el opio. Sí. Y entonces él decía, esas fiebres que me pasa, ese desánimo y tal y cual, yo creo que tenía esa facultad de vivir esa experiencia tan negativa, pero habéis sabido salir del túnel. Y quiero decirte que esa experiencia, ya te digo, si me hace un buen guión y buscamos dinero, vamos a hacer un guión de cinematografía. Porque ya lo que dijo él de momento, como el canto de fondo, mira, yo con 70 años, 72 años que tengo, de pequeño siempre fui, no quiero alargarme, tengo una dislexia por motivo de una infancia que pasé por autismo. Y luego cuando estudié psicología en Rusia, para poder seguir personajes, escribir guiones, porque cuando uno lee y sabe algo de psicología, ya conoce el perfil de los personajes y del autor. ¿Sabes? Uno pues ya, ¿verdad que sí? Está metido en esto y da igual. Pues Becker, vosotros para mí habéis sido como Becker. Y yo lo había pasado mal. Pero ya te digo que quería terminar de una forma bonita y no tan negativa el tema. Entonces yo me di cuenta, ya en la vida, que mi propia esposa, mi hermano que está enfermo, somos personajes de la vida. Porque siempre pongo el ejemplo, si todos somos iguales, no existe el teatro. El personaje es igual que este, vaya rollo. ¿Dónde está? Porque hay una crisis, hay una lucha, hay una envidia. Vamos, que en 2 años yo doy el máster de guionista a los 12 de guionista. Os veo otra vez la puerta.
Bueno, yo solo quería daros la enhorabuena y las gracias, y tanto a vosotras, a ti, a Indalecio y a Jesús por esta sesión tan interesante, y también, bueno, decir que me siento orgullosa de que en el Ateneo se lleven a cabo, haya espacio, digamos, para compartir estas experiencias. También decir que, bueno, yo no me voy con una sensación negativa, sino todo lo contrario, porque realmente habéis presentado experiencias de éxito, ¿no? Y lo único, pues decir que sí, me gustaría que los conversatorios que quedan y este ciclo en concreto pues pueda servir también para sensibilizar al sistema, en el sentido de que todas las experiencias o muchas experiencias puedan culminar como las vuestras, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias muchas gracias por las dos intervenciones. Aquí tienes el libro, ahora te voy a bajar ya lo que ¿hay alguna cuestión de la que has dicho? ¿Cómo se llama usted, señor? Yo, sí. Manolo. Manuel, has dicho una cosa en Beckett del opio, y no quiero pasar la oportunidad en esta ocasión de decirlo, como no dejo nunca de hacerlo. Muchas de las personas que estaban en la unidad de agudo lo estaban por consumo de hachís, ¿vale? Que todos somos muy chulos y fumamos porrillos, pues no fuméis. No fuméis, porque como tengáis genéticamente la predisposición, vaya que va muy mal. Y lo digo en serio, ¿eh? Sí. No es una cuestión que estamos muy guay, sí, pues no seamos tan guay. Lo digo en serio porque en la unidad de agudo hay muchas personas con trastornos y graves, y algunos de ellos incluso conozco que se han suicidado. Solamente por consumo de hachís, no ácido ni cosas más estratosféricas, sino solo de hachís, ¿no? Y está bien que se diga siempre, ¿no? Luego, una cuestión. Lo ha dicho usted, señora, y la lección te regalo el libro, para que te voy a dedicar el libro a un libro de vida. Y creo que las intervenciones que hay aquí son intervenciones de vida. Y estoy convencido de que lo crea así. Y en esa intervención de vida, que haya una muchacha, perdón que diga muchacha porque es jovencilla, así que podría ser una vía, que haya trasladado sus emociones a verso y haya sido valiente para exponerlo en un texto que va a estar al crédito y al descrédito del que lo quiera leer, ¿no? Y al juzgo y al desjuzgue de quien lo quiera leer. O yo que también he hecho el mismo ejercicio, ¿no? Trasladarlo a un escrito que está en el libro. Antes me decía Silvia, ¿por qué lo haces? Bueno, yo soy una persona que soy conocida en mi provincia, que soy conocida en mi ciudad, yo gané elecciones municipales, fui parlamentario, escribo semanalmente en el periódico. Digo cosas y la gente le presta atención a lo que yo digo. ¿Por qué? Pues, ya no sé, porque soy famoso, sí, ya está. No por nada. Pero yo sí que tengo la obligación como ciudadano de utilizar altavoz. Sí lo tengo. Porque desgraciadamente, y digo desgraciadamente por una desgracia, experimento un trastorno que no es para nada agradable. Y en muchas ocasiones puedo poner la voz a muchas personas que no pueden tener la voz. Y entonces lo hago siempre que puedo. Delegado, si el presidente está en la labor de la salud mental, ole el presidente. Claro, porque yo estoy en la suma siempre. Y el libro es un libro de suma, es un libro de vida. Y es un libro pues, de un pobre muchacho que atravesó una crisis existencial tan potente, ¿sí? que pensó en irse de aquí. Y también que tuvo la oportunidad, por un entorno sistémico en el que participaron muchas cosas y muchas personas, de salir de aquel contexto. Y en ese contexto, pues que haya espacios como este, que no sé en Andalucía los que habrá ahora mismo con 80 personas hablando de salud mental, pero esto es un premio a la labor que hace el Ateneo. Y lo dice alguien que no tiene ni tu asociación en la provincia, porque yo tengo una envidia de lo que has dicho tremenda, ni la oportunidad de estar en la mesa como voy a tener hoy aquí con Nieves, ni la oportunidad de que tantas personas en el tú a tú puedan preguntarme, podamos hablar, o me podáis preguntar, o yo preguntar a vosotros sobre vuestra experiencia. Entonces creo que si alguien sale de aquí con una sensación negativa, no me equivoco. Y digo todos, porque es al contrario, es una experiencia o dos experiencias de vida, 3 experiencias de vida, y el placebo se lo llama a ella, pero de nuevo. Respecto a todo lo que está derivando la conversación, ¿no? Sobre el no irnos con un mal sabor de boca, pero es verdad que
en mi forma de ser tampoco quiero obviar porque que estoy de acuerdo con que vivimos en un sistema de miedo y de que nos atomiza. Entonces, una teoría mía que tengo, no se dice que el loco es el portavoz del malestar del grupo familiar, pues yo diría que cada vez hay más sintomatología, más diagnósticos, más cosas, porque nuestro grupo mundial, pues está un poco enfermito en general, ¿no? Como que no se puede obviar. Entonces, sin quitar esto, que no es por irnos mal, que, bueno, a mí me ha pasado tener que dejar de tener redes sociales durante una semana porque no puedo tragar tanto ya mal que pasa que no puedo. Entonces, pues quedarnos con las historias que yo, como ha dicho Indalecio ahora de ejemplo, a mí me gusta decir inspiración, como historias que nos inspiran, y como en esa recuperación y sobre todo también, o sea, sobre todo no, del mismo modo, en lo colectivo, en fomentar esa red, esa mano. Se habla de familia, yo también he tenido la suerte de tener a mi familia que me ha apoyado muchísimo. Y vaya, no es por irme otra vez a hablar, pero es que hay gente que no la tiene, que no tiene esa suerte y no tiene esa familia. Entonces las redes, lo social, lo colectivo, la vecina, el barrio, para mí todo eso es importantísimo y quedarnos, no obviar pues que todo eso está pasando, porque creo que tampoco es una actitud, no sé, sí, que no es lógico obviar que están pasando muchísimas cosas y... Supongo que ese título también se puede ver al revés, ¿no? Claro, que quedarnos con... ¿Qué pasa sobre la salud mental con la democracia que tenemos? Exacto. O con la sociedad que tenemos. Yo me quedaría con cuidar lo colectivo y la experiencia que nos inspiran sobre la recuperación. No de miedo a hablar de prevención. Jesús, señor Revelado, se me ha ocurrido una idea. A ver. Yo he pasado por esa fase de psiquiatra, psicólogo y ya hemos ido aquí. Y lo veo la vida muy positiva, muy bonita. Porque no en una farmacia, cuando vayan a comprar una receta de esta, se les regalan esos 2 libros y lo pague la sociedad de farmacéuticos. Yo necesito 2 de vuestra pastilla para una prima mía aquí de Albolote, que la muchacha está hecha polvo. Bien. Había una mano más por allí. Es que no lo he visto. Señora, adelante. Muy poco. Mira, me parece muy interesante y además se nota la sensibilidad que hay por el tema. Yo quería apuntar una cosa para todo el mundo, sobre todo para ti que no me acuerdo con teléfono. Porque alguien que influya en esto, hay un problema que decir, ¿qué se puede hacer? Sabemos lo que se está haciendo, pero ¿qué se puede hacer? Yo creo que hay algo, porque ahora no crees que esto llevo reflexionando mucho tiempo, de medicina preventiva. Se prohíbe fumar, se prohíbe porque produce cáncer o porque no sé cuánto. Y nos gastamos mucho dinero en prevención. Y en psicología no se gasta dinero en prevención y no hacía falta tanto. En los colegios, si hubiera, por ejemplo, pues algunos cursos de comunicación, de habilidades de comunicación en el centro, de cómo se puede de alguna manera frenar sentimientos negativos o transformar en positivos. Eso no cuesta mucho. En los hospitales tampoco cuesta mucho. Hay mucha gente que no hace nada cuidando a su enfermo, ¿no? A quien sea. Pues empezar, porque muchas cosas empiezan por cosas físicas. Desesperanza, problemas. Entonces, la medicina preventiva está en pañales, yo creo que ni siquiera se ha empezado a gestar, está todavía en el útero, ni siquiera está en pañales de prevención. Y sería, es una cosa que decía aquella señora, la sociedad esta necesita recursos nuevos. ¿Por qué? Porque es una sociedad conflictiva, nos enteramos de lo malo que pasa aquí, en Vietnam, en Taiwán, en Croacia, y tenemos que aprender a defendernos de todas esas cosas, ¿no? Y entonces crear individuos más positivos, menos frágiles, más, que sean capaces de olvidar más lo que les molesta, que es todo ese tipo de cosas. Yo creo que quien esté en su mano podría empezar a tomar nota. Cierra la mesa. Una cosita nada más. Yo creo que, como me mencionaba, el tema de prevención es absolutamente fundamental. Totalmente. Y Y se hace eso, todo menos.
Bueno, no es fácil, no es fácil. Realmente la psicología. No es fácil hacerlo. Hay una cuestión también muy importante que es la educación. Todo lo que se invierta en el tiempo de la educación es inversión. Ahora, fijaros bien que hay un detalle importante que lo estamos haciendo y lo estamos normalizando. Yo creo que es un avance importante, no solamente la prevención que se puede hacer de los centros sanitarios, sino de la propia sociedad. Hablamos de salud mental y no de enfermedad mental. Y creo que ese paso es un paso importante para poder visibilizarlo en nuestra vida diaria. Y por tanto esa prevención, recogerlo antes, es fundamental, ¿no? Yo de todas formas, como empecé, y ahora terminará Nieves, agradecer mucho a los componentes de la mesa porque, como decía antes, es un ejemplo de la vida. La mejor manera de aprender es justamente enseñando, y el mejor aprendizaje es del ejemplo, el ejemplo de vida que dan en este caso pues, estas dos personas increíbles, maravillosas, que han sabido recoger una situación muy negativa, pero nos trasladan a nosotros justamente para ver lo contrario, para ver la vida en plan positivo, y de esta manera desde luego nos acaban las conclusiones positivas. Y muchas gracias a Daniel. Que yo quería comentar el tema de la prevención, porque es verdad que yo considero una de las cosas más importantes, sobre todo en el tema de colegio y instituto. Yo lo digo porque soy joven y he vivido pues, la nula prevención. Si a mí me hubieran hablado en algún momento de lo que a mí me pasaba, yo hubiera sido capaz de pedir ayuda antes. Si se hubiera hablado en el instituto de gestión emocional, que, ¿sabes qué? Si se invirtiera en prevención, no haría falta invertir tanto en psicólogos porque tendríamos trabajo ya hecho. Pero es verdad que yo considero, o sea, a mí mañana de hecho voy a Málaga a un instituto a hablar. A mí que se hablen de estas cosas, yo de verdad yo le digo que a mí me digan, o sea, si quiere un instituto, un colegio que vaya, yo voy, porque el hecho de ponerle voz a una enfermedad, de oye, existimos, el hecho de poder también en el futuro, cuando acabe la carrera y empiece a trabajar como psicóloga, el hecho de ir a colegio, instituto, empezar a hablar de esto, porque si no se habla no se puede hacer nada. Los niños no tienen ni idea, y esto también es comprensible, sigue estando este estigma y este prejuicio en la salud mental. Entonces, si se dieran charlas, si se empezara a hablar no solo de los TCA, sino de tantos trastornos, de cómo pedir ayuda a los sitios y de pues, lo básico, la gestión emocional, se ahorrarían muchísimas cosas después porque se va acumulando, sobre todo en la adolescencia, que es la peor etapa. Bueno, todavía me queda mucho por vivir, ¿no? Pero tú, yo que la adolescencia es lo peor. Y en las casas de cultura. Sí. Muy importante. De los pueblos y cosas de esas. Yo presenté el libro en mi pueblo, la Casa de los Triachanes. ¿Ustedes quieren que todo el ciclo lo abordemos hoy? Sí. Muchas gracias.